Mi querido Beto. ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido. Jorge, muy buen día. Pues aquí iniciando la semana con este tema que sin duda dará mucha tela para cortar, pues de aquí hasta el domingo prácticamente, yo creo. Así es, querido amigo. ¿Cómo viste tú este encuentro? Tuvo sus momentos, pero como que lo dejaron caer, ¿no? Y se alargó un poco más de lo previsto. Lo que sí hacía en momentos incurrir en el bostezo. Yo creo que ahí fue alguna labor que les faltó redondear un poco a los moderadores. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, definitivamente, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y lo vemos pues en las redes sociales, en donde no dejan de circular los memes, pero también pues ya otros comentarios un poco más aterrizados en el plano de las propuestas, de lo serio, de lo sustancioso. Sí, evidentemente, pues el descontrol o el cambio en el formato por la ausencia y la declinación de Margarita Zavala, pues de entrada ya marca una diferencia interesante e importante. Segundo, pues naturalmente también es la primera vez que se aplica un formato de este tipo, en conjunto con estos tres debates en total que se van a tener, y creo que eso también es, digamos, parte del por qué se cayó un poquito y un poco ahí el tema del desorden con los moderadores, pero pues nada, que en realidad a mi muy personal gusto y parecer fuera pues digno de prestarle mayor atención. Y tercero, bueno, pues también creo que un debate un poco más plano que el anterior, un poco menos, no menos confrontativo, pero sí menos diferenciador, por así decirlo, entre cada candidato, porque creo que los temas, en este caso los tres principales, pues eran temas que no se prestaban tanto para el contraste de ideas, porque creo que la postura de todos los candidatos iba a ser, digamos, a favor, es decir, no hay temas controvertidos. Claro. Por ejemplo, pues comercial, de seguridad fronteriza, de derechos de migrantes, pues ninguno habría dicho que está en contra de alguno de esos temas. A lo mejor pues solamente presentaron matiz entre ellos, pero hasta ahí, de ahí en fuera, pues habría sido un tiro en el pie mencionarlo, ¿no? Lo interesante de esto es pues ver también que ya existe un contrapunteo mucho más claro e incisivo gracias a este formato, porque recordemos que, por ejemplo, AMLO en el anterior debate pues casi no quiso contestar nada, y no es que ahora lo haya contestado, o no hubo una respuesta clara y contundente ante los cuestionamientos que se le realizaron, pero ya tampoco pudo evadir pues los ataques, por así decirlo, o las alusiones personales que se le hicieron en el debate, y esto es como un primer corte de caja. Así es, mi querido Beto. Como tú dices, pues no podían más que ir en el mismo sentido de lo que es la defensa de los migrantes, de la soberanía nacional, etcétera. Pero sí decíamos aquí más temprano, analizar por parte nuestra la manera en la que reaccionaban y en la que exponían. Yo creo que es un momento, mi querido Beto, no sé tú qué pienses, de justamente irnos ya directamente a analizar a la persona, su preparación, sus reacciones, la manera en la que enfrentan incluso críticas, ataques o situaciones comprometidas. Y yo creo que por esa parte, mi querido Beto, este debate sí arrojó muchas cosas que analizar. ¿Cómo ves tú? De acuerdo, por ejemplo, una de ellas es que en el primer bloque que trataba sobre comercio internacional, pues casi todos los candidatos, excepto uno, se arrancaron pues que con el TLC y que el respeto con Estados Unidos, etcétera, en el primer segmento, pero en el segundo solamente hubo uno, y fue el Bronco, que retomó el tema del campo mexicano. Es decir, es pues interesante cómo los demás candidatos piensan en las inversiones comerciales y en las relaciones comerciales con otros países, sin atender pues esta agenda que sigue más que pendiente, que es el campo y el agro mexicano, ¿no? Entonces, creo que habría que poner muy seriamente sobre la mesa cómo vamos a mantener una relación tan álgida, tan complicada con Estados Unidos, cuando, por ejemplo, en temas de autosuficiencia alimentaria
cuando tenemos temas también complicados como es la balanza comercial, que tenemos un déficit enorme porque seguimos pues lamentablemente importando más de lo que exportamos. ¿Cómo le vamos a hacer? Y creo que el segundo bloque trató de resolver un poco esta pregunta sobre, bueno, ¿qué pasa con otros mercados que tenemos pues no inexplorados, pero que sí pudieran acercarse todavía más? Hablamos de Asia, hablamos de Europa, hablamos sobre todo también del cono sur del continente. Y bueno, pues si bien el tema de Trump y el respeto hacia la autonomía mexicana es algo importante, creo que eso no es solamente poner barreras o poner límites y fronteras claras respecto a sus declaraciones, sino también, bueno, pues tratar de solventar con todo lo que se produce en México y que necesita llegar a un punto de venta para que tengamos ese ingreso. Así es mi querido Beto. Hay que poner énfasis y atención en sectores estratégicos y en la diversificación. Se dice mucho a nivel popular, incluso lo apuntan algunos expertos, pero la relación, la cercanía, la relación de negocios y personal que hay con los Estados Unidos, pues hace que el Tratado de Libre Comercio siga, y la relación en sí con los Estados Unidos siga siendo crucial. Por ello preguntábamos desde las declaraciones estas más tronantes y recientes de Trump y ahora con relación a este segundo debate, ¿a quién cree usted que tenga los aprestos, la preparación, la valentía y los argumentos para confrontar al gobierno de Estados Unidos con el talante que hoy tenemos, Beto? Es importante, por eso te digo, analizar la reacción de cada persona, más allá de a quién representa o qué partidos o sin partidos, ver cómo esa persona tendrá pues los aprestos, ahora sí que hasta los pantalones para enfrentar a un gobierno agresivo como el de Donald Trump. Ahora que se presentó esta nota diplomática por parte del gobierno mexicano, pues aquí incluso consideramos que hasta se tardaron, ¿no? Se tardaron. Una protesta diplomática debió haber sido presentada hace tiempo y pues ya ves para lo que le valió a este señor Trump. Entonces, ¿a quién vemos con esas capacidades para enfrentar esta relación que es crucial, innegablemente es crucial para América del Norte y para el hemisferio, la relación México-Estados Unidos, ¿no, Beto? Es correcto, y por ejemplo en este sentido le preguntaron a José Antonio Meade, pues que si Peña Nieto se había equivocado al haber invitado a Donald Trump en aquella ocasión, cuando recordemos, pues tiempo después supo que fue Luis Videgaray quien operó la propuesta y quien la llevó a cabo, la llegada. Y pues creo que Meade se equivoca al decir que no fue un error. Definitivamente, sí, tal vez el hecho de haber reconocido el error, el hecho de haber reconocido que la respuesta no estuvo a la altura de las circunstancias, le habría dado por ahí 1 o 2 puntillos, porque es un tema que, pues si bien es cierto, hay que mencionarlo, se mueve mucho en el canal de las emociones y de la víscera, pues sí es un tema que los mexicanos consideran pues muy importante por la falta de respeto que implicó para el país la presencia de una persona que pues incluso un día o 2 días antes del debate señalaba a los mexicanos de animales, ¿no? Me parece que en este caso, pues sí, todos comenzaron con una respuesta de respeto, de poner por delante los intereses de la nación, la dignidad de México como país y también con los connacionales que están en Estados Unidos, pero pues creo que la respuesta sigue siendo bastante tibia por parte de los candidatos. Creo que por ahí el que más se defendió, el que mejor lo hizo, a lo mejor no mejor, pero sí de una manera más intensa, pues fue el Bronco, al decir que pues ese animal es otro tipo de actitudes que Donald Trump tiene, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí. Bueno, pues el tema de la relación bilateral en México fue gran parte de lo que acaparó el debate de ayer. También el tema de la seguridad fronteriza, que es algo importantísimo y que creo que sí, pues nos quedamos con muchas ganas de esperar algo mucho más concreto y aterrizado, sobre todo para ver el tema de evitar
el ingreso de armas de manera ilegal por la frontera de México con Estados Unidos. Yo creo que ahí el más tundido también pues fue José Antonio Meade, porque pues al ser secretario de Hacienda y al estar supeditadas a su cargo las aduanas, quedó bastante a deber, y fue algo que ninguno de los tres candidatos restantes digamos escatimó en recordarle y en recriminarle. Así es, mi Beto, sí, por ahí decíamos, a él la llevaba muy bien el Bronco, nada más que hay quien le critica, y digo, sí es atendible, digamos, esto que refirió sobre una eventual recuperación de Citibanamex mediante la expropiación, ahí como que, pues, como que estaba de más, ¿no, mi querido Beto? ¿O cómo lo viste tú en ese punto? No, mira, yo sé que es uno de los puntos que a lo mejor llamó más la atención el día de ayer. Sin embargo, pues el Bronco fue muy claro en ese aspecto. Cuando uno tiene enfrente a una persona que tampoco escatima cartas ni recursos que puede utilizar para negociación, aun cuando implique alguna medida completamente inhumanitaria como lo es, o inhumana, perdón, como lo es la deportación de migrantes, la intensificación en cuestión de medidas migratorias para evitar el flujo de paisanos nuestros, pues lo último que se puede hacer es reservarse también cartas que se tengan bajo la manga. En ese sentido es muy importante poner todas las cartas sobre la mesa, y creo que eso es el motivo por el cual se mencionó esta medida. Se señala como una posibilidad porque existe ese interés de Estados Unidos en México, porque existe la posibilidad de una expropiación, pero no como un escenario que sea deseable y mucho menos probable. Lo único que se dijo es: yo no tengo ningún temor en poner todas las cartas sobre la mesa para poder negociar con un país que quiere pasar pues por encima de la dignidad del nuestro. Eso no va. Yo creo que fue en ese sentido. Muy bien, mi querido Beto, pues ahí está. Es la cosa también cuando a veces se habla fuerte en distintos sentidos, y hay cosas que a veces suenan disonantes, pero que sí hay a veces que entender más a profundidad de quedarse con lo que aparentemente parece ser, ¿no, mi Beto? Por eso la importancia de analizar el comportamiento y las frases de cada uno de estos candidatos, que digo, por nuestra parte, yo creo que es lo que más arrojó este segundo encuentro, lo que hay ya en cada una de estas personas en cuanto a preparación, en cuanto a carácter que se debe de tener en este tipo de situaciones, porque pues lo que van a enfrentar en la presidencia de la República pues va a ser retos muy grandes y muy fuertes para los próximos años, mi Beto. Claro, y un último apunte es que por más, digamos, conservadora y un poco tirado a la derecha, que veamos la boleta electoral con las opciones que se nos presentan, por supuesto, pues con todas las contradicciones que también implica la alianza entre Morena, PES y PT, es algo digno de destacar. En tema, por ejemplo, de migración y de derechos de las personas migrantes, no hubo ningún candidato que tuviera una postura que se le acercara siquiera un poco a las posturas que Donald Trump asumió cuando fue candidato. Es decir, esta postura xenofóbica, de oposición hacia el recibir personas que transitan por México y que llegan a Estados Unidos por necesidad. Aquí todos los candidatos se pronunciaron a favor pues, de darles empleo, de tener un trato digno hacia los migrantes, de que no caigan, por supuesto, en las fauces del crimen organizado, como ocurre cada vez con una mayor frecuencia. Creo que eso es algo digno de destacar. A mí en lo particular se me hace muy importante porque pone muy en entredicho y en tela de juicio esta etiqueta que procuraron ponerle al Bronco o que intentaron ponerle al Bronco en tercer grado de ¿qué dijeron? Populista de derecha y fascistoide. La verdad es que creo que en aquel panel algunos conceptos no estaban más que claros. Debo confesar que me sorprendió porque son periodistas que yo en lo personal sigo, consumo sus artículos. Por ejemplo, a Leo Zuckerman tengo el gusto de conocerlo.
pero creo que sí hubo por ahí una etiqueta completamente desmedida, y la postura que vimos el día de hoy por todos los candidatos creo que nos habla de que no existe tal cosa todavía en México, y qué bueno que no sea así todavía. Pues muy bien, mi querido Beto, por eso nos interesaba tanto tu opinión sobre este segundo encuentro presidencial. Te mandamos un abrazo y pues te dejamos al frente de tus múltiples ocupaciones. Gracias por este tiempo y esta participación. Que tengas una excelente semana, Beto. Un abrazo. Les mando un abrazo también. Muy buen día. Gracias, querido amigo Beto Merlo. Pues ahí con su punto de vista. Siempre es interesante, ¿no? Ver todas estas aristas. Vamos a hacer un corte y continuamos.